Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. ¿Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer? En el marco de la reforma electoral, el Partido Verde ha pedido que se le trate por igual, que porque son aliados, no están subordinados a Morena ni a ningún otro partido, que bueno, finalmente la apoyaron igual en las campañas y demás. ¿Estaría usted pensando en este contexto, como ellos han pedido, recibirlos, así como recibió a los dirigentes y coordinadores de Morena, también recibir a los dirigentes y coordinadores del Verde y del PT porque ellos aseguran que son iguales, son aliados? A ver, la decisión de la reforma que ya vamos a enviar muy pronto es una decisión a partir de los foros que se hicieron de la reforma electoral. No es un toma y daca de que, a ver, y tiene que ver con lo que piensa la gente. Vamos a presentar aquí, cuando presentemos la propuesta, la encuesta que hicimos. Se hizo encuesta con 3 empresas encuestadoras para conocer la opinión de la ciudadanía. Y esencialmente la gente lo que ha planteado es disminución de los montos de lo que cuesta en general las elecciones, incluidos los partidos políticos. 2, mayor democracia en otros temas, no solamente el electoral. 3, el tema de la representación proporcional. Sobre todo no les gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados. Y en particular el tema de los mexicanos en el exterior, que ellos tienen el interés de que los diputados que los representen sean elegidos por ellos. Esa es una demanda de ellos, que no sean de las listas pluris que decida el partido, sino que ellos quisieran elegir a sus propios diputados, porque a la fecha solo votan por presidente o presidenta y en algunos estados por gobernador o gobernadora, solo por el ejecutivo, no votan por el legislativo. Sin embargo, tienes representantes de los mexicanos en el exterior. Ellos dicen, pues si vamos a tener representantes, pues que los elijamos nosotros. Entonces estamos viendo bajo qué circunstancia pueden elegirse allá, que puedan votar por sus propios representantes, por partido político, obviamente. Entonces, esencialmente son esos temas y son los que la gente ha pedido. Y nos interesa mucho la parte de la democracia representativa, mayor democracia participativa, donde la gente pueda decidir sobre muchas cosas en el país. Entonces, tiene que ver con eso. Por supuesto que se va a enviar al Congreso. Ya depende del Congreso si se aprueba o no se aprueba. Pues nosotros vamos a enviar una propuesta responsable. Pero entonces definitivamente no los recibirá, al Verde y al PT. Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma? No. O sea, los hemos recibido para la agenda legislativa. Sí los hemos recibido en otras ocasiones. Y la Secretaría de Gobernación, con la comisión que nombré, pues están hablando con diferentes sectores, con el INE también hizo su propuesta, pues también están hablando con ellos. Y ya por último, también sobre reforma electoral, ¿está pensando en poner algún capítulo especial para la regulación de la IA en el uso de campañas políticas para evitar estas deepfakes o evitar el uso de audios o de imágenes que puedan ser alteradas para denostar a los contrincantes? Sí, es importante. Tiene que, si
en general, pero particularmente para las campañas políticas sí es importante que la gente conozca si se produce algo con inteligencia artificial, que sepan de manera grande y todo que es inteligencia artificial. ¿Y se pondrá en la reforma? Sí. Gracias. Y también algunos temas de multas y otras cosas. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México. Estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido Acción Nacional. E incluso fraudes, hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones o simular que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Woldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la marea rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía, incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, para prácticamente decir que todo está bien cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012, en 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones, pero si hubiera querido, hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión,
ni libertad de reunión, ni hay una sola representación, no se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se hable en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo, va al autoritarismo, va al autoritarismo. Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer. A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio, nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión, aquí mismo en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados. Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, ¿sí? Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna. El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. ¿Cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, ¿no?
le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle, ¿no? Como bueno, a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no? Había una bruja, ¿no? De la pequeña Lulú que hacía Cacle, le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema, está entre la espada y la pared, porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. ¿Qué político de Morena? ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, o sea, de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas, cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces, va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces, va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían, porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial cómo, entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces, es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza que va a ser una propuesta razonable,
que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir, hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, la de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran Maximiliano, y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia, nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando, porque siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y, por supuesto, este lema del PAN, pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información, saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración, se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Presidenta, también en estos momentos tan críticos para la humanidad y los amagos sobre todo del gobierno estadounidense, no solo a la región latinoamericana, sino también a regiones como Medio Oriente, incluso Europa, con el caso de Groenlandia, preguntarle justamente sobre esta urgencia de comprender la importancia de la tradición de México en el tema de la ayuda humanitaria, sobre todo ayuda humanitaria internacional para salvar vidas. Históricamente nuestro país pues ha buscado aliviar en la medida de sus posibilidades el sufrimiento de los pueblos, sin discriminación. Esto lo ha hecho con diversos pueblos a lo largo de la historia y además esta ayuda humanitaria pues se basa en los principios de solidaridad, humanidad, imparcialidad e independencia. Ningún ser humano, ningún periodista
ningún empresario debería de oponerse pues a ayudar a los demás. En este contexto le pregunto, Presidenta, si nuestro país puede dar más ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que sigue sufriendo por un bloqueo económico, pero también por estos amagos permanentes a su soberanía. Cuba tiene un bloqueo económico, ¿desde qué? ¿Cuál es la fecha del bloqueo? 1962, sí, no. ¿Qué quiere decir un bloqueo económico? Pues que hay sanción a los países que apoyan. Y este bloqueo ha ido, se fue incrementando por parte de Estados Unidos. Cuando hay un bloqueo económico, pues entonces no puedes importar y exportar libremente. Entonces las condiciones de desarrollo de un país pues son muy difíciles. México fue el único país en su momento que se opuso a ese bloqueo. Ahora ya son 100 y tantos países que en la Conferencia de Naciones Unidas se opusieron al bloqueo. Prácticamente fueron 2 países los que siguen manteniendo el bloqueo. ¿Por qué se mantiene? Pues porque hay países que, aunque no debería ser así, pues tienen más fuerza que otros. Entonces, México con Cuba ha mantenido relaciones desde todos los gobiernos. Con el PAN un poco menos. Zedillo, cuando fue a Cuba, se reunió con la oposición cubana también, pero fue a Cuba. Salinas fue a Cuba. Incluso en aquel entonces, cuando había sido el fraude electoral, decíamos nosotros, pues, ¿por qué Cuba reconoció a Salinas de Gortari? Pero todos los gobiernos han tenido relación con Cuba. O sea, era un gobierno priista el que levantó la mano para defender que no hubiera bloqueo. López Mateos, ¿no? O ya era López Mateos, ¿no? O Díaz Ordaz. López Mateos, ¿no? A ver, chécale nada más para… ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, México no es… A ver, ¿con quién es la doctrina Estrada? Es uno de los… después de Calles. El secretario de Relaciones Exteriores era Estrada y hace una doctrina. Esa doctrina tiene que ver principalmente con que México, la relación que establece es con los pueblos. Ese es un principio muy importante, es con los pueblos. Después, en la época de López Portillo, se presenta esta reforma constitucional que hoy es parte del artículo que hemos leído aquí, de defensa de la soberanía, solución pacífica de los conflictos, etcétera, etcétera, estos principios. Pero bueno, siempre ha habido relación con todas las naciones del mundo, a menos que haya un golpe de Estado, una ofensa que nosotros consideramos a los pueblos, o una ofensa contra México. Pero se mantiene la relación con los pueblos. Entonces, México, todos los gobiernos han tenido una relación de apoyo a Cuba. ¿Por qué? Porque es al pueblo cubano. Más allá de si estás de acuerdo o no con el régimen de Cuba. Entonces, cuando hay un bloqueo extremo, la gente está viviendo penurias, pues México siempre ha sido solidario. Entonces, en el caso del petróleo ha habido envío de petróleo por contratos, esa es una parte. Peña Nieto, por ejemplo, le quita la deuda a Cuba de lo que debía de petróleo cuando llega. O sea, para que vean la relación independientemente de los gobiernos.
presidente López Obrador envía petróleo por las dos razones, tanto por contrato como por razones humanitarias en algunos casos, y nosotros decidimos seguir con lo mismo. Entonces, ¿qué decimos ahora frente a la situación? Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Entonces, es una relación con el pueblo cubano en condiciones de mucha dificultad, de mucha dificultad. Entonces, ¿qué dice la derecha en México? No, que están regalando petróleo a costa del México. Pues no, no es a costa, porque es muy poco realmente, de lo que se produce es muy poco lo que se envía. Pero es un apoyo solidario pues a una situación de penuria, de dificultad que vive un pueblo. ¿A poco si nosotros, toquen madera, no viviéramos una situación difícil, no quisiéramos? Cuando ha habido sismos, cuando ha habido problemas, recibimos apoyos de muchísimas naciones del mundo. Entonces, en efecto, tiene razón, es un asunto que tiene que ver con la política exterior de México y por cómo somos los mexicanos. Mexicanos somos fraternos y eso no tiene por qué desaparecer. Sí, porque al final esto alivia penurias de los pueblos y aquí de lo que se trata pues es ayudar a ese pueblo que está en sufrimiento, Presidenta, y también preguntarle, porque ahora pues estuvieron circulando sobre todo en redes sociales pero también en otros medios esta fotografía falsa o varias fotografías falsas del avión Hércules descargando misiles. Sí. Y que incluso algunos comunicadores pues compartieron esa mentira, ¿no? Esas imágenes falsas. Preguntarle sobre la importancia de reflexionar también sobre esta deliberada tergiversación que han hecho algunos opinadores, algunos comentócratas e incluso algunos medios de comunicación de este concepto de máximas libertades. Como se sabe, pues no hay libertades absolutas y los límites se marcan siempre en el respeto de los derechos humanos. Es decir, nadie, ni las personas, ni los periodistas, ni los opinadores, ni los comentócratas, ni los medios de comunicación tenemos la libertad máxima de violar el derecho humano a la información de los demás. Tampoco tenemos la libertad máxima de ofender, de discriminar, de agredir, de amedrentar, agraviar, difamar o violentar de alguna manera a los demás. Tampoco existe la libertad de mentir. El artículo 3 del Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO pues señala claramente que en el periodismo la información se comprende como un bien social y no como un simple producto. Esto significa que el periodista, el comunicador o el comentócrata pues comparten la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es responsable frente al gran público, es decir, frente al pueblo. Preguntarle sobre esto, Presidenta, de cómo se ha tergiversado, porque hace un rato cuando le preguntaba justo el tema de la democracia nos decía, pues están diciendo del autoritarismo cuando en realidad hay máximas libertades, pero aquí el punto es que se ha venido tergiversando este concepto pues para mentir, para agredir, para discriminar, y eso es violaciones a derechos humanos. Les recomendamos la sección del detector de mentiras todos los miércoles. Y no es página, las redes sociales de Infodemia. Tiene razón. El problema es que es muy complejo. Si nosotros, ¿qué preferimos ser nosotros? Estar desmintiendo. Puede ser muy desgastante, pero es mejor. Porque el límite entre la censura es muy complejo. Entonces, si nosotros decimos, a ver, pues, quita esta publicación porque fue mentira, porque censura del gobierno. Entonces es mejor estar
desmintiendo. Y sobre todo la gente informada, consciente, siempre, que no se deje ir con cualquier imagen, más ahora que son estas imágenes que pasan rapidísimo de 20 segundos, 10 segundos, que por cierto hace mucho daño eso a la mente porque te quita la concentración, es verdad. Hay mucho escrito sobre eso. Entonces ve una imagen, ni siquiera se lee bien lo que dice, no se ve ahí chiquito que dice IA, inteligencia artificial, y se va. Y como ahora ¿cómo se llaman? Que ves una cosa y siempre sale lo mismo, los algoritmos de las redes sociales, te quedas 10 segundos en una imagen y entonces ya te salen puras imágenes, están hechos así los algoritmos, de lo mismo. Entonces dices, ay, ya se hizo viral este tema. No, es que te quedaste 10 segundos viéndolo. Entonces, en esta época sobre todo, siempre, pero en particular en esta época, la mejor defensa, la mejor vacuna es la información, que la gente se haga responsable de lo que está viendo y que nosotros mantengamos el debate público y el desmentido permanente. Pero tienes razón. Y quizá que se trabaje más en eso que se denominó la revolución de las conciencias. Totalmente. Gracias, Totalmente. Presidenta. Gracias.